A ver sobre el español, ya ustedes juzgarán, ¿verdad? Vamos a ver. Muy buenas tardes, amigos luchadores contra la corrupción. Bien. Señor presidente, señor secretario general, todos los demás, doña Patricia, maestra de los arreglos y de la organización, muchas gracias a todos ustedes por invitarme aquí. Es mi primera vez en Chile y espero que no sea la última porque es un país encantador. Ayer fui a la playa y conocí un poco de Pablo Neruda y su vida poco corrupto, diríamos, ¿no? Pero sin embargo de mucho valor. ¿Saben ustedes que tenemos en Estados Unidos la costumbre de que los senadores invitan a testigos o oficiales gubernamentales para audiencias que se llaman hearings, donde hay 12 senadores que hacen interrogaciones al testigo? Y más bien las interrogaciones vienen a ser como discursos, ¿no? Políticos, ponencias políticas, en vez de preguntas. Y una vez, el senador Sam Nunn llegó a ser número 11 para poner las preguntas y dijo lo siguiente, dijo, todo se ha dicho, pero no todo el mundo lo ha dicho. Entonces comenzó a hablar por 20 minutos. Todo se ha dicho, y mucho se ha dicho hoy, y no quisiera repetir los valiosos puntos de mis colegas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es? El botón verde. Ok, adelante. En vez de eso, quisiera traerles ejemplos. Ejemplos de un punto de vista sobre su trabajo en las Contralorías y otras agencias de Supreme Audit Authorities, que es evaluar lo que está pasando. Y quiero compartir algunos métodos no tradicionales para evaluar cómo está la corrupción, dónde está la corrupción en su país. Primero, cómo podemos utilizar datos internacionales para dar cuenta a nuestros senadores, congresistas, aún presidentes, de la importancia de la anticorrupción dentro de un marco de pro-competitividad, de promover la inversión. ¿Cómo podemos usar esos datos? Segundo, ¿cómo podemos utilizar al sector privado y a la ciudadanía para analizar sistemas con vistas de mejorarlos? Primero hay que dar cuenta que la evaluación no es un fin. El otro día don Ramiro me dijo, lo que pasa a veces es que la auditoría viene a ser un fin de por sí y no un método para mejor rendimiento en el gobierno o como para promover la democracia, como ha dicho la Contralora de Costa Rica, o para evitar la corrupción, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿cómo podemos pensar en lo que hacemos como un medio a un fin? Datos nacionales e internacionales, hay muchos que ustedes han visto. La semana pasada había el índice de percepción de corrupción que salió de Transparencia Internacional. También hay el índice de competitividad que mencionó Paloma antes. También hay Ease of Doing Business y hay 30 más índices. Corruption Barometer, hay muchos otros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos sacar de estas cosas información que no sea demasiado, que no es demasiado confiable? ¿Cómo podemos sacar algo de utilidad? Mi sugerencia es buscar una manera de llevar esos datos a los presidentes, a los congresistas, para mostrar qué hacemos bien y qué no hacemos bien, para enfocarlos. Por ejemplo, Ease of Doing Business. Es una encuesta de muchos países y aquí hay un dibujo interesante que demuestra la evolución de este índice por varios países en el mundo. La raya amarilla es los países de OCDE, o sea, los países más o menos ricos. Entonces, más abajo, East Asia Pacific, y entonces a Latinoamérica abajo de ellos. Y vemos en esto dos cosas interesantes. Primero, en estas medidas más o menos comparables, todo el mundo está haciendo mejor. El mundo está abriéndose a la inversión y a la compra y venta de bienes y servicios. Sin embargo, la brecha resta grande. Y a pesar de que Latinoamérica está mejorándose, ve que su trayectoria comparada con Asia está menos impresionante y todavía queda una brecha muy importante. Aquí es un dibujo de su informe de 2013 que muestra el progreso de nuestros países hacia la frontera. La frontera sería OSD,
Estamos a 70, significa que estamos a 70% de un rango de OCDE. Y eso demuestra el progreso, la flecha, el progreso desde 2005 hasta 2013. Y vemos que ciertos países han subido bastante. Destacamos el Perú, Colombia, México. ¿Esto qué mide? No solamente la corrupción, sino políticas macroeconómicas, disponibilidad de infraestructura como electricidad y muchas otras políticas que hace fácil hacer el negocio, protección de inversionistas, etc. En esto se ve progreso. Pero en otro índice, que es el Global Competitiveness Index del Foro Económico Mundial, Latinoamérica no es tan impresionante y las flechas van un poco para abajo. Aquí son datos promedios de varias regiones del mundo. Y vemos otra vez que OCDE está como 40,9, Asia Sureste 4,5, Latinoamérica Caribe solamente 4. Y si vemos los mejores 10 países de Latinoamérica en ese índice, en el año pasado han caído 1,2 rangos. Y sabe que en cada país lo preguntan a los encuestados cuáles son los factores principales que obstaculizan la inversión, hacer el negocio en este país. Y en los mejores 10 países de Latinoamérica, la respuesta número 1 es la corrupción. Número 2, la burocracia. Fíjense que no está impuestos, no está control de divisas, no está incertidumbre en cuanto a la inversión, inestabilidad política, no están en la lista. En otros países sí, estos se elevan. Entonces nosotros, para decirlo de una manera, hemos superado algunos de los obstáculos a la competitividad, pero en la percepción del inversionista, tanto nacional como internacional, todavía hay un problema de ineficiencia en el gobierno que radica también en una percepción de la corrupción. Bueno, la semana pasada salió el índice de percepción de corrupción. Vemos otra vez mucha variación dentro de la región, desde el percentil 90 percentil hasta el percentil 7. O sea, estamos en todas partes en este rango. Pero lo que quiero subrayar ahora es que ¿hay progreso o no? Ahora, en el año pasado había 177 países, en 2005 159, entonces comparar los rangos, como hay más países ahora, sería equivocado. Entonces vamos a convertir los rangos a percentiles, donde 99 es el mejor y 1 es el peor. 50 es el promedio, o sea, mundial, más bien el mediano mundial. ¿Se acuerda? Bueno, aquí son los datos. Uruguay, 2005, 80, 2013, 89. Eso significa 9 percentiles de mejoramiento y en 155 o 179 países, esos son 15 países o algo así, ¿no? O sea, mucho. Otro que mejoró bastante es Ecuador, de 36 a 42, y otro, Paraguay, de 9 a 14. Esos son los únicos 3 países que se han mejorado por 5 percentiles o más. Los únicos 3. Voy a ponerlos en verde aquí. Hay otros países que son más o menos lo mismo que antes, entre 4 puntos de antes. Y el resto de los países, comparado con otros países del mundo, en la percepción de los inversionistas y otros, han caído. El Salvador por 15 percentiles. Jamaica, el Perú, Trinidad y Tobago, Colombia, Surinam, Panamá, México, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Guyana y Honduras y Venezuela también. En la percepción de mucha gente, hemos bajado en las percepciones comparado con otros países, al mismo tiempo que muchos países se han mejorado en sentido de ease of doing business. Interesante. Hablamos con los senadores. Tenemos 2 mensajes de esos datos internacionales. Primero, estamos subiendo por razones de su liderazgo, al presidente, al senador, lo que sea, su liderazgo, señor ministro, en cuanto a macroeconomía,
en cuanto a protección de inversionista, en cuanto a infraestructura estamos mejor comparado con otros países. El obstáculo que nos queda es la ineficiencia del gobierno mismo. El aparato no es eficiente, no es suficientemente eficiente. Y como hemos visto, y no voy a revisar aquí, los datos, los estudios econométricos que demuestran sin duda que estas cosas están vinculadas al progreso económico, a la pobreza, a los servicios públicos, tanto como sanidad como educación. Entonces no solamente es un lujo combatir la corrupción, no es una cosa que puede ser para los moralistas, pero no para un hombre con coco duro que todavía está viviendo hace 30 años cuando se decía, hombre es la grasa de la economía. No es. En una economía moderna no es la grasa, es la goma que obstaculiza el movimiento económico. Bueno, entonces la pregunta surge, ¿qué es el papel de las contralorías en todo esto? Hemos escuchado muchas cosas hoy y he aprendido mucho de las presentaciones y gracias a Dios, no tengo que revisar todos los valiosos puntos sobre participación popular, sobre rendimiento, medición de rendimiento de cuentas, todo eso, no tengo que repetir. Pero sí voy a traer 3 ejemplos, no de nuestra región, que espero que les interese como ejemplares de otra manera casi fuera de serie de pensar en la evaluación de la corrupción. Uno es tarjetas de resultados o report cards. Segundo es mapas de riesgo, que yo sé que muchos de ustedes están empleando mapas de riesgo ya. Y el tercero son diagnósticos de sistemas paralelos de corrupción. Si hay tiempo al final, me gustaría también tener unos comentarios en otra dirección, que es algunas ideas, 2 o 3 ideas puntuales de cómo puede colaborar mejor dentro de OLACEF mismo, cómo ustedes pueden colaborar mejor. Unas ideas que pueden decir qué tontería, pero si tengo tiempo al final voy a usar. Bueno, report card en Argentina dicen boletín de calificaciones. Esas son las notas que recibes del profesor cada mes, cada 2 meses, 5 o 6. En España 5 es aprobado, en América 5 es imposible, ¿verdad? Todo el mundo recibe 8, 9, 10. La inflación de las notas es imponente. ¿Y qué son estos? Bueno, te voy a dar un ejemplo de Bangalore, India, que es interesantísimo. Había una ONG que se creó en los años 90. La idea era de hacer un tipo de empresario, entrepreneur, ¿cómo se dice? Emprendedor social, que creó una ONG con fines de medir los resultados de varias agencias en esta provincia. Transporte, agua, electricidad, etc. Y lo usaron varias medidas de intentar medir esta cosa, cada medida imperfecta, sondeos, preguntas a gente cuando salen de la oficina, qué tal el servicio, qué tal había mordidas o qué. Otra cosa, entrevistas con gente de influencia. Otra cosa, medidas objetivos, mandaron una carta, cuántas semanas tardó responder o si respondió, hablar por teléfono, si responden o no, etc. Todo eso se viene a ser un tipo de medida y entonces asimilan esto a crear notas para cada agencia. Y lo hicieron de manera muy sutil. Primero fueron al ministro. ¿Puede usted ser ministro de Transporte por un momento, señor? ¿Sí? ¿No le gusta? ¿Usted? Usted es ministro de Transporte. Entonces, la ONG viene a usted y dice, aquí es el sondeo que hemos hecho, aquí son los resultados, usted sale con 7 de 10. ¿Qué significa 7? Significa ta. Y ninguno de los ministros rechazaron esto fuera de serie, sí. ¿Por qué? Porque tenía una ONG con buen liderazgo y utilizaban técnicas profesionales de sondeos por el sector privado, que todo el mundo sabía que era confiable. No rechazó y apreció recibir esa nota, en vez de ir al periódico y decir, 7, y este es mejor que este, ¿no? Pero segunda etapa era entonces ir a la reunión de gabinete provincial, hablando antes con el, ¿cómo se dice? Chief Minister, ministro jefe, algo así, primer ministro de la provincia,
explicándoselo a él. Y entonces todo el mundo, usted recibe 7, usted recibe 8, usted recibe 5, etc. Y claro, el ministro que recibe 5 dice, no puedes comparar electricidad con agua, mucho más difícil. Hombre, claro que no, ¿verdad? Siempre había excusas. El jefe ministro entendió eso y dijo, de acuerdo, ¿cómo vas a mejorar? Porque vamos a continuar esta metodología en el futuro. Preparando el terreno para reformas importantes. ¿Por qué prepara el terreno si tenemos información independiente que no viene del ministerio, ni tampoco solamente de la Contraloría, de rendimiento y problemas de corrupción? ¿Por qué? Porque todo el mundo confía en esta información. Puedes ir al público, lo cree, puedes ir también a la empresa privada. Y vino un nuevo jefe ministro que se llama S.M. Krishna en 2000. En este momento, Bangalore está a punto de ser un Silicon Valley para India. Tiene todas las grandes compañías, además Unisys, otros de India, que son billonarios. Y esa gente está pidiendo mejores servicios públicos. Entonces, con este task force, el ministro dice, mira, tengo esos report cards que miden resultados y rendimiento y corrupción, podemos usarlos como base de datos para hacer reformas, pero necesito recursos de ustedes, del sector privado. Plata, pero también ustedes verán que no somos muy buenos en la informática, ustedes sí. Queremos ayuda en esto. No somos muy buenos en capacitación de liderazgo, ustedes sí. Nos ayudan. Y había un tipo de alianza entre ONG con ciudadanos, la prensa también estaba involucrada, el sector privado y el gobierno para crear un círculo virtuoso de evaluación de resultados y corrupción vinculado con estrategias compartidas que cada ministerio daría su estrategia. Aquí es lo que voy a hacer para mejorar la cosa. Y recursos adicionales que son un incentivo institucional para cada ministerio. Si hago mejor, recibo más. Y lo que llamó entonces el gobierno de India una revolución en los servicios públicos. Está copiando esa idea en muchos otros lugares. Estoy trabajando mucho con Filipinas ahora, otro caso brillante de éxito contra la corrupción bajo Aquino. Y el sector privado ahí está ayudando con Mainstream, un tipo de report card para todas las agencias del servicio civil por 2015. ¿Por qué tuvo éxito este esfuerzo? Primero, porque tenía información, vamos a decir, evaluación, rendición de cuentas, información, auditoría de rendimiento confiable. Segundo, porque tenía voluntad y liderazgo político del nuevo jefe ministro. Él se dio cuenta que, mira, esta información es una oportunidad para mí, para hacer reformas. Y tercero, porque utilizaba el sector privado dándose cuenta que ellos quieren mejor rendimiento. No quieren más corrupción en esto, quieren mejor. Y entonces esto vino a ser el círculo virtuoso de reforma. Para nosotros, interesante. Porque nos da cuenta que nuestra información puede ser suplementado por información de otras partes, puede ser base para nuestros ministros, nuestro presidente, nuestros congresistas, nuestros alcaldes, para reformas de alianza con el sector privado. Esta información es estratégicamente válido, pero hay que vincularse también con mejores recursos e incentivos. Segundo, mapas de riesgo. Hay muchas metodologías, aquí hay uno de Ayacucho, y hay muchas metodologías para esto. Yo quiero subrayar una muy fácil para su consideración, que utiliza la fórmula de la corrupción, que cuando hay mucho monopolio, poder monopolístico, cuando hay mucha discrecionalidad, cuando hay poca transparencia, entonces hay una tentación sistémica a la corrupción. Si estamos en California o en Chad, ¿no? No importa que seamos protestantes, católicos, musulmanes, ricos o pobres, cuando hay esa combinación, hay la tentación estructural. No siempre va a haber, pero sí hay la tentación. Entonces, si nosotros queremos prevenir la corrupción,
buscamos cómo mejorar estos sistemas, cómo hacerlos menos monopólicos, cómo hacerlos con menos discrecionalidad. ¿Cómo podemos ver especialmente lugares donde hay poder de decisión en pocas manos? Ahí vamos a enfocar la auditoría. Ahí. Segundo, cuando hay mucha discrecionalidad, a veces inevitable. Por ejemplo, con un juez, un policía en la calle, muy difícil tener 2 o 3 policías haciendo la misma cosa. No hay competencia, ¿verdad? Entonces tiene discrecionalidad. Entonces tenemos que buscar maneras de vigilar mucho ahí. Y tercero, cuando hay poca transparencia sobre lo que el tipo decide y lo que resulta. Ahí también tenemos que buscar maneras de incrementar esta transparencia. Hay muchos ejemplos de esto que tal vez si quieren en las preguntas podemos hablar. Voy a uno tercero, que es un poco diferente. Mapas de riesgo ustedes conocen, eso quizás no conozcan. Y se construye sobre la siguiente realidad, que tenemos en nuestros países, digamos en contratación, tenemos un sistema ostensible, es decir, un sistema legal que debe ser. Precalificación, así. Términos del contrato, criterios, así. Decisión por este proceso. Y después de otorgar el premio o el contrato, ¿cuál es el procedimiento para cambios, adiciones? Hay una teoría así, bueno, en cada país. Algunos de nuestros países tienen las teorías, las leyes mejores del mundo. Sin embargo, la realidad muchas veces es que hay un sistema paralelo, corrupto. No solamente unos casos aislados, sino un sistema corrupto. Grandes obras en muchos países sufren eso. Bueno, aquí es el sistema oficial. En precalificación puede ser de otra manera. Cambios y renegociaciones es algo muy interesante. Aquí un estudio en Latinoamérica, por Luis Andrés, más de un 50% de los contratos fueron renegociados, esos en los grandes sectores de infraestructura. Más afectados, agua y transporte, con 88% y 71% de los contratos renegociados. Renegociar por muchas razones. Cambia el mundo, hay una tormenta, hay un problema, un cambio de tecnología, pero 88% con aguas y transporte no lo creo. Hay otro motivo, porque antes era competitivo, ahora es monopolio. Tú y yo hablamos. Un cambio sí cuesta mucho, ¿no? Aquí un poco para ti, un poco para mí, mucho para la Bolsa Nacional. Otro dato, también en Latinoamérica, él estudió 307 proyectos de agua y transporte en 5 países entre 89 y 2000. 80% de las renegociaciones iniciadas por el gobierno ocurrieron después de un cambio de presidentes. Casi inmediatamente viene el nuevo presidente. Yo creo que tenemos que renegociar esos proyectos. Muchas veces dicen por ahorrar plata para el país. Puede ser. Pero también es una oportunidad para un monopolio, más discrecionalidad, menos transparencia. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo pueden ustedes diagnosticar, evaluar los sistemas paralelos corruptos? Si hay. Primero, describir el sistema tal como debe ser. Precalificación así, diseño de contratos y criterios así, proceso de determinar quién gana así, y procedimientos para renegociar y cambios así, ¿verdad? Segundo, describir paso por paso el sistema paralelo, es decir, el sistema corrupto. ¿Cómo lo haces? Primero, hay que dar cuenta que nadie quiere levantar su brazo públicamente y decir, mira, es muy corrupto ese sistema de contratación. ¿Por qué? Porque no vas a recibir contrato, puede ser aún violencia contra él, si es algo muy organizado, puede ser muy peligroso para él. Pero en mi experiencia, tanto en contratos como en muchos otros sectores de justicia, de entrega de servicios, la gente te habla, si hablas uno a uno con ellos y si lo convences que lo va a hablar confidencialmente y que tú no te interesas en personas, te interesas en sistemas.
Una vez convencido, vas a hablar. ¿Usted puede ser contratista un momento? Okay, yeah. No, ¿qué es ahí? Y no digo que es usted corrupto. Entonces, le pregunto, mire, usted está construyendo caminos, ¿no es cierto? El sistema de precalificación, ¿usted ha escuchado algo de irregularidades ahí? Sí, bueno, él es muy rápido. Muchas veces dicen, no sé. Bueno, a veces la gente paga por calificarse. Sí. ¿Y pasa mucho? No sé. ¿Pasa 50% del tiempo? No, no tanto. ¿10%? Más. ¿Cuánto pagan? No sé. $20,000? No, más. ¿No? Y con una entrevista, bueno, segunda etapa. ¿Usted ha escuchado de diseñar el contrato para cierta firma y no otra? Sí, ¿verdad? ¿Pasa a menudo? No sé. ¿Verdad? 80% del tiempo, no menos, etcétera. ¿Y cuánto pagan para un cambio después? ¿Existe corrupción en los cambios? Oh, sí, eso no niegan, ¿verdad? Porque existe. ¿Cuánto pagan? No sé. ¿30%? Puede ser, ¿no? Una entrevista con usted, otro con usted, otro con usted, y con 15 entrevistas, no un tesis doctoral, no es un labor de un año, es un labor de 2 semanas. Y tengo un dibujo preliminar de cómo funciona el sistema paralelo. Y entonces prometo a usted, antes de hacerlo, que le voy a mostrarle el borrador, antes de nada. Usted va a ver, y usted también, ¿ya? Y todos revisan, no sabía esto, no, eso no está bien, bla, bla, bla. Entonces revisamos, y entonces tenemos el paso 4, que es compartir este diagnóstico. ¿Con quién? Ahora con el gobierno y con el gremio de constructores. Y quinta etapa es invitarlos a analizar juntos cómo contraatacar ese sistema corrupto. Es otra media hora, otra hora de discurso de cómo hacer esto. Pero al principio es lo siguiente. Yo no sé tanto como los contratistas y como el gobierno de cómo funciona el sistema. Tampoco sé cómo repararlo, pero yo sé que estimularlo con este dibujo y con la idea de trabajar juntos, con la idea de mejorar el sistema, ellos tendrán muchas ideas valiosas que jamás tendría. El proceso de alianza aquí es algo que quiero subrayar. Entonces, puntos principales. Primero, un trabajo que ustedes hacen es la evaluación de riesgos y resultados, incluso la corrupción. Para ubicar su país en una pantalla comparativa, hay muchos datos útiles. Y eso ayuda a su presidente, a sus ministros a dar cuenta que no es un lujo, no es un controlador loco que está moralista, no sé qué, religioso, no sé qué es. No es así. Es una cosa que nos restringe en muchos de nuestros países, que evitan exactamente lo que quiere el presidente, que es más inversión, mejores impuestos, más obras, mejor en cuanto a la pobreza y el crecimiento. Y hay algunos trucos que involucran el sector civil en cuanto a los report cards, involucra el sector privado en cuanto a los análisis de los sistemas corruptos y puede ser base del tipo de participación que mencionó Paloma, mencionó la Contralora de Costa Rica, un tipo de colaboración virtuoso donde todos ven en su interés tener esta información y usarlo para reformas que luego vamos a evaluar con la misma información. No es de una vez que vamos a hacer esto. Ahora, ¿puedo parar aquí o quieren quedar 5 minutos sobre ideas para ustedes en términos de colaboración? ¿Presidente? Presidente no está interesado. ¿Sí? Ok, bien. Gracias. Su discurso es excelente esta mañana, a propósito. Me gusta Pablo Neruda. No tuve tiempo de involucrar a Pablo en mi discurso. Bueno, 3 ideas para ustedes. Primero, para cada nuevo embajador de los Estados Unidos, antes de asumir su puesto, dicen que le dan un libro, más o menos de este estilo, unos 80 páginas con 40
historias o cuentos. Y el libro se llama It Worked for Me. Funcionó para mí como embajador. Y esas son historias escritas por otros embajadores antes de que ti. Que tú llegas, no sabes, pero aquí hay cuentos y pueden ser de cosas estúpidas. ¿Quién debes invitar a la Día Nacional? Bueno, puede ser un dilema para un nuevo embajador. ¿Quién debo invitar? Y entonces un embajador te da 2 páginas de, bueno, aquí para mí, eso es lo que hice yo. No con la idea que es mejor práctica, que debes imitar, solamente para estimular. ¿Qué te parece si en OLACEF hacemos algo parecido con los ESFs? Es ESF, ¿no? EFS, gracias. Si cada uno dice, mira, ¿por qué no recopilamos ejemplos of It Worked for Me? Puede ser una cosa fácil, puede ser una cosa difícil, puede ser cómo implementamos reformas del sistema de informática. Y esos relatorios que sean tipo periodista, no tipo profesor, que nos gusta leer y nos da ideas. It worked for me, una idea para ustedes. Segundo viene de la compañía McKinsey, que es una famosa compañía que tiene 52 oficinas en todo el mundo, las mejores consultorías de negocios. Y en su reunión anual tienen lo que llaman Olimpiadas de Sabiduría, Knowledge Olympics. Preguntan antes a cada país, por favor, dentro de su oficina, tengan ustedes una competencia de cuál es un caso que ustedes han hecho en este año pasado que es de mucho interés, mucho éxito y mucho interés para otros países. No es una cosa solamente de interés local. Y tiene concurrencia dentro del país, entonces tienen concurso regional de las oficinas de Europa. Y el mejor de Europa va hacia el mejor de Estados Unidos y Norteamérica y hacia el mejor de Asia, hacia el mejor de Sudamérica. Y en la Knowledge Olympics tienen 4 presentaciones, 20 minutos con discusión, 2 horas, de algunas prácticas muy interesantes, con preguntas de cómo lo hizo. No solamente qué lo hizo, que hice algo con participación, no, cómo. Y estas 2 horas, según el presidente McKinsey, son 2 de las mejores horas que tiene y todo el proceso muy interesante. ¿Por qué no, como en Brasil tenemos las Olimpiadas, por qué no, señor presidente, tenemos Olimpiadas de Sabiduría para OLACEFs? Final. En el website hay varias maneras ahora de usar websites que son interesantes. Uno también es una consultoría que hace lo siguiente. Pide a cada oficina a dar un resumen de 3 párrafos de una intervención hecha que es interesante, bajo ciertas categorías: auditoría, participación popular para ustedes, prevención, un serio. Entonces, en el website tienen aquí una lista de esas cosas y puedes ver los 3 párrafos y puedes ir más. Y si quieres más, puedes leer todo. Y tiene también el número de teléfono, el email del autor. Entonces estás leyendo algo sobre logística de Alemania, muy interesante. Tienen también, bajo de la página, quiénes son los bestsellers, quiénes son los más leídos de esos informes. Entonces tú estás en el website, tú ves, mira, esto de Nueva Zelanda es número 1. ¿Qué es esto? Voy a leerlo. Y esto se combina con la idea que debe haber colaboración. Si alguien te llama, por favor, ¿puedes explicarme eso? No dices, no, estoy muy ocupado. Dices, no, usted ayuda, porque esta información es muy válida. Entonces, 3 ideas para consideración. Un tipo de It Worked for Me. Segundo es un tipo de Olimpiada de Sabiduría. Y tercera es que el website tenga estas breves descripciones, backed up por descripciones más amplias, de intervenciones interesantes, de las cuales están orgullosos. Bueno, gracias por su atención y estoy con muchas ganas de escuchar preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, profesor Klicktal. Si hubiera pregunta o comentario, por favor, los invitamos a levantar su mano. Si la pregunta es demasiado difícil, se lo voy a dar a Ramiro. ¿Está bien? Allá, sí, señor. Sí, profesor,
Una pregunta breve. ¿Cuál es su opinión sobre el sistema que usa Transparencia Internacional? ¿Podría decirse que es creíble, que tiene alguna rigurosidad? Sí, siendo estadístico, uno preguntaría de cualquier índice, sea de PIB per cápita, o índice de sostenibilidad, índice de empleo. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser un promedio para un país interesante? ¿Y qué validez tiene? Y usted sabe que hay críticas de todas esas medidas. Entonces, un estadístico dice, ¿con qué está correlacionado? Tiene sentido estadístico. Hemos visto esta mañana de Paloma una correlación entre esto y el otro de 0.8, en otro 0.75, que es muy alto. Yo he hecho un estudio de 40 indicadores de gobernación y más o menos, excepto estabilidad política, que es diferente, la correlación 0.4, todos están muy vinculados. Entonces, no sé si es eficiencia del gobierno, no sé si es rendición de cuentas del gobierno, si es corrupción, pero esas cosas van lado a lado. Entonces, segundo punto es que predicen algo. Si ves un país que mejora estas cosas, ves después aumentos de inversión, reducciones de pobreza, etc. Entonces, para mí es cualquier otra cosa. Podemos debatir si el PIB per cápita incluye el mano de obra de una mujer trabajando en casa, si incluye el más gasto de la economía, de la ecología, etc. Podemos hacer esa crítica y no incluye tampoco la distribución. Pero la respuesta es no, entonces no tiene ningún valor. ¡Puff! ¿No? Si no es perfecto, no tiene valor. El CPI no es perfecto, pero sí tiene estos dos rasgos estadísticos que está correlacionado con otras cosas independientes, que significa para mí que llamámoslo corrupción, lo que sea, algo está ahí. Y segundo, cuando mejora ese algo, tenemos beneficios sociales. Por lo tanto, entonces yo creo que es útil de manera práctica. Muchas gracias. Soy el representante de España. Vamos a ver, le voy a hacer una pregunta que es muy complicada. Ya se lo adelanto para que lo sepa. Ponga el micrófono. Perdón. No, póngalo más cerca. Puede decir cerca para usted. Le decía que le voy a hacer una pregunta muy complicada, para que de esa forma esté ya preparado y la remita, la rebote. Vamos a ver, todos sabemos que normalmente existe una regulación de, llamémoslo, donaciones o entregas económicas a organizaciones públicas, partidos políticos, sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo cree usted que debe regularse legalmente el sistema de estas entregas para evitar que derive en actos de corrupción? Sí. Muchas gracias. Es una buena pregunta y es un problema muy serio para los Estados Unidos, que quizás es el líder mundial en corrupción legal en las campañas políticas. Es decir, yo tengo que pasar 50% de mi tiempo como representante buscando fondos para mi reelección que da acceso al donante a mi oído, quizás a mi casa, ¿no? Como ha pasado en la Casa Blanca, y seguramente para influir políticas, que no puedo ofender al donante, ¿no es cierto? Entonces es un problema que enchoca frontalmente uno de los derechos fundamentales según la Constitución de Estados Unidos, que es libre expresión. Y si tú dices que no puedes pagar para un anuncio en favor de mí en la televisión, porque es un acto político, la Constitución dice, no, claro, no puedes restringir esto. No puedes restringir esto. Entonces, la respuesta para nosotros no es respuesta todavía. La marcha incierto y coja que hacemos para esto es transparencia. Si todo el mundo sabe de dónde vienen mis fondos, mucho mejor que si no saben. Y usted quizás sepa que hace 2 años se declararon que la corporación es como una persona que también tiene derecho de libre expresión, y entonces hay variedad de cosas que surgen que son fuera de la sabiduría del candidato. El candidato no está vinculado con su campaña, entre comillas, ¿verdad? Pero está en la misma cosa, está atacando al enemigo, está apoyando su causa, y no tiene que decir quién da la plata.
Esto empieza a ser una enfermedad en nuestro país. Finalmente, en otros países no tienen esta restricción de la Constitución y ellos intentan limitar los gastos, es decir, que hay un tope, o financiar las campañas por medio de gastos públicos, o limitar la campaña a 3 semanas, que entonces no hay tanto como nosotros ya estamos con campaña en 3 años, va a ser la elección, es tonto. Entonces yo no tengo buena respuesta para usted, no tengo tampoco, esta mañana pregunté a Paloma, ¿tiene un ejemplo? A mí me encantan los ejemplos, no estudio eso, pero no tengo un ejemplo de una reforma de este tipo que yo diría, mira, aquí hay 4 estrellas. Pero me gustaría escuchar mucho más de eso. Si ustedes tienen alguna experiencia en esto, es algo muy importante. No. Sí. El señor acá adelante, luego la señora atrás. Yo una reflexión del mundo de la política. Fui muchos años parlamentario y de hecho el drama del financiamiento de las campañas es un drama mundial. Es más, es tal lo que avanza el costo de las campañas cada año que entra ya en el mundo de lo inimaginable. O sea, pero el sistema de limitar aportes, de limitar tiempo, de hecho parece ser como lo más racional porque es un hecho verificable. También esto debería valer para la otra cara, o sea, para las corporaciones que hacen sus campañas publicitarias para sus productos, de la misma forma, para ellos no hay límites. O sea, aparentemente todos los límites, todas las prevenciones están sobre la política. Y la política en todo caso es una parte de un sistema, de un mundo más complejo, ¿no? Entonces, seguramente debe ser uno de los problemas más de difícil resolución, porque está creciendo. Hay un trabajo sobre cuánto cuesta un presidente norteamericano de campaña en campaña, que a veces son más caros. Entonces, también habría que preguntar, es decir, cuánto cuesta financiar la publicidad de un producto que no es un presidente, sino que es una gaseosa, ¿no? Entonces, me parece que estamos ante un mundo en el cual las herramientas históricas no tienen respuesta. O sea, no tienen respuesta. O sea, cualquier cosa que hagamos, o sea, el modelo europeo intentó decir, bueno, toda la política se financia solamente con el Estado. Bueno, basta ver la cantidad de primeros ministros presos o condenados que hubo porque no era suficiente los recursos que daba el Estado para poder financiar la política. Y me parece que este es un poco el tema central de cualquier discusión, ¿no? Bien dicho. Un buen comentario. Mi pregunta es, en esta relación que usted mencionó, el sector privado, la administración pública y la ONG que hace esta evaluación, este report card, ¿cuál es el incentivo a cooperar de estos dos entes privados de administración pública? Porque podría la administración pública no recibir nunca la ONG, o reunirse nunca con el sector privado. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el incentivo a la cooperación entre sí? Buena pregunta. En este semestre que viene enseño un curso que se llama Colaboración sobre la frontera público-privado. Y tengo muchos casos de interés en sanidad, en educación, etc. Y la idea de este curso es de enseñar a estudiantes de negocios, de política pública, de sanidad pública, etc., que la definición de liderazgo y gestión tiene que amplificarse para este mundo que viene, que hay muchas más alianzas de ese tipo. Tiene que haber, porque el gobierno por solo no puede hacerlo, tampoco privatizar es una solución a muchos problemas. Entonces, si cada uno tiene su ventaja comparativa, pero hablan diferentes lenguas, y quién está encargado, y quién está justificado, y quién está autorizado. Entonces, hay toda una teoría y
buenas prácticas interesantes sobre esto. Pero mi predicción es su pregunta, que quién va a hacerlo, es el emprendedor social, político del futuro. Eso tenemos que enseñar a nuestros líderes. Parte de su trabajo es ser político, ganar elecciones. Parte es de formar políticas, declarar prioridades, como hizo el presidente esta mañana. Tercero es de gestionar su gobierno, ¿no? Pero cuarto es forjar esas alianzas, o por lo menos interrelaciones entre el sector privado, sector público, y también los mismos empresarios tienen que darse cuenta de eso también, que puede ser el mundo mejor para ellos si coordinan sus esfuerzos. Un comentario más. En muchos países donde yo trabajo, muchos más corruptos que ustedes, como Pakistán, por ejemplo. Terrible lo que está pasando en Pakistán. Sin embargo, la respuesta tendrá que ser por alianzas. Pero ahora la alianza es completamente corrupta. Completamente, ningún político quiere cambiar, ningún empresario involucrado quiere cambiar. ¿Cuál entonces es el motivo para cambio? Y son tres cosas. Primero, inversión, compra y venta internacional. La inversión va a países donde hay mejor gobernación. Entonces, si el presidente de Pakistán primer ministro quiere ser por 2 años muy rico, está bien. Pero si quiere guiar su país a 5 a 10 años a ser un país, y debe ser 5 veces más rico, Pakistán. Tiene gente muy capacitada, muy buena, pero más corrupción que puedes imaginar. Alguien tiene que tener la visión de que sí. Entonces la presión de inversión es un lado. Jóvenes, especialmente los jóvenes en negocios, no tienen tiempo. Están innovando, no tienen tiempo para besar la mano de un político o darle plata. Y tercero, la comunidad internacional. No soy gran hincha del Banco Mundial, quizás, pero tengo que subrayar la importancia que los donantes tienen en esta lucha, porque demuestran mejores prácticas, o la CEF tiene un papel importante, exactamente como lo han dicho de China y de esta reunión. Compartir esas prácticas no para copiar, sino para animar a la gente a ver que, mira, podemos hacer mucho más. Entonces yo estoy seguro que en 10 años tendremos muchos más líderes, sector privado y sector público, que verán la importancia de ese tipo de entrepreneurship en el sector social. Estoy seguro. ¿Existe algún otro comentario o pregunta? Sí, por favor. Ya, ok. Gracias. Es solo respondiendo... ¿Dónde está usted? Estoy aquí. Ah, ok. Profesor. Oh, está aquí. Ya, estoy buscando. También, solo... Está sacando venganza de esta mañana cuando le hice una pregunta. Ya. No, pero usted abrió la invitación a comentarios en seguimiento a la pregunta que hacía mi compatriota español del Tribunal de Cuentas sobre el financiamiento de la política, y a efectos solamente de compartir información, porque este es un tema que en el marco de la estrategia derivada de la preocupación con la confianza en el Gobierno, por fin la OCDE se ha decidido a trabajar. Y es un tema complicado, claramente políticamente muy sensible. Hace 2 o 3 semanas tuvimos una gran oportunidad de discusión al respecto y solo quería compartir algunas reflexiones que surgieron. En primer lugar, que la respuesta no está en un modelo o en otro, algo que usted mencionaba, no es que sea la financiación pública o no la privada. Esto se convierte entonces en un debate ideológico. Es un poco lo que mencionaba usted. No estamos aquí para hablar de personas, sino de sistemas. No le vamos a decir a Estados Unidos que el freedom of speech no es importante. Entonces hay que apartarse, en primer lugar, esa es una de las conclusiones, de si este modelo es el adecuado o no. Hablemos de cómo se está implementando el modelo que tenemos. En segundo lugar, la mayoría de las regulaciones en materia de financiamiento de la política surgen a golpe de escándalo. Y desafortunadamente este es el caso de España en este momento. Esto hace que se regule lo que en ese momento ha surgido, no necesariamente lo que es el problema o donde está el fallo sistémico. Existen además vacíos legales importantes. Podemos pensar que ya tenemos el marco legislativo adecuado en todos los modelos, pero no es así.
tenemos, por ejemplo, de nuevo en el caso de España, un vacío legal enorme cuando hablamos de las fundaciones que están relacionadas con partidos políticos. Un gran vacío legal todavía pendiente en otros modelos. Pero además, cuando existe ya un marco legal, existen vacíos importantes de implementación. Y hay datos que arrojan esta evidencia, incluyendo los informes del GRECO, del Consejo de Europa, a nivel de las entidades de control, a nivel de la transparencia, como usted mencionaba, etcétera. Y finalmente, solo mencionar que surgió muy fuerte, como no puede ser de otra manera, la vinculación entre el financiamiento de la política y los propios marcos de integridad en su sentido más amplio, porque al final del día estamos hablando de un mapa de riesgos. Si yo te debo un favor, tengo que buscar la manera de repagarte ese favor. ¿Cómo lo voy a hacer? Con la adjudicación de un contrato, con la adjudicación de un puesto de trabajo, etcétera. Con lo cual estamos hablando de nuevo de fortalecer lo que ya son pilares fundamentales, el conflicto de interés, los sistemas de compras públicas, la actividad del lobbying y, por supuesto, la promoción de estándares de conducta elevados para los políticos, que son los que toman las decisiones. Solo compartir esos resultados. Gracias. Perdón, yo quería hacer un comentario, profesor. Primero, es una gran noticia la que usted nos trae, que hay más corruptos que nosotros, digamos, ¿no? Eso yo creo que es lo que más... Mucho más. Eso es lo que nos despeja, No puedes digamos. imaginar. Yo pensé que no éramos corruptos, pero bueno. Lo segundo que usted nos da 3 ideas cuando termina su exposición, el Work for Me, el website y las Olimpiadas. Y en realidad yo creo que lo que hay detrás de la construcción de lo que es el funcionamiento de la OLACEF y sus diferentes comités y su trabajo, el trabajo de los comités, en realidad yo creo que están los 3 elementos. Sí. Y yo creo que todo se engarza esencialmente con un proyecto que es bien matriz de nuestras organizaciones, que es el que nos ha ayudado y nos ha acompañado mucho tiempo en la GIZ, que es el tema de la gestión del conocimiento. Es decir, todas estas experiencias que están desordenadas, digamos, yo lo he conversado hoy día en la tarde, que son como las piezas de un puzzle, no las podemos armar, porque en realidad cuando compramos la caja del puzzle no venía la imagen, digamos. Entonces están las piezas, digamos. Lo que hace la gestión del conocimiento de una u otra manera, de manera muy sencilla, es facilitarnos la posibilidad de ir armándolo de manera muy sencilla. Porque ninguna de las cosas que, desde luego, usted trae una gran formación académica, pero al final de cuentas, cuando uno deja y despeja ¿cierto? El percentil de la estadística y cuando uno logra sacar la paja del trigo, al final de cuentas, lo que está detrás de la organización como tal, lo que está detrás de la lucha contra la corrupción como medio, lo que está detrás de una sociedad mejor como fin, en realidad se despeja con valores de sentido común. O sea, lo que hace este señor en la India, ¿cierto? Él encontró en esa propiedad vernacular de reacción de su gente una práctica de sentido común que le funcionó, digamos. Y esa accesibilidad, la buena noticia, es que en realidad está a disposición de todos nosotros. Es decir, esto no es tan complejo, pero requiere un gran desafío y un gran atrevimiento para poder plantearlo de una manera distinta. Yo creo que ese es lo que más rescato de su exposición, que realmente tiene ejemplos muy valiosos. Y creo que ese es el sentido de haber invitado a Robert a esta ponencia, de que nos mostrara desde otra vereda una expresión de cómo se combate en otras partes, cuáles son las contingencias de riesgo que tenemos, y por todas esas razones le estoy muy agradecido que haya aceptado la invitación, y yo creo que no hay nada mejor que salir con aplausos de corruptos. Así que